Hola, buenas tardes. En breves minutitos comenzamos con el webinar Consejos para que tu empresa aparezca en los medios de comunicación. Un saludo. Nos vemos en 3 minutitos que faltan para las 3. Hasta ahora. Hola nuevamente a todos los que estabais ya y a los que vais entrando ahora mismo. Ya tengo las 3 en el reloj, supongo que vosotros también. Así es que, si os parece, mientras van entrando el resto de invitados al webinar, os voy a contar un poquito acerca de Iván Muñoz, que es nuestro ponente de hoy. Iván es periodista con formación y experiencia tanto en publicidad, relaciones públicas como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Está enfocado a la gestión, estrategia y marketing empresarial, es MBA Executive por Fundesen Business School y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes medios de comunicación con responsabilidad en cabeceras de ámbito nacional. Actualmente aplica sus conocimientos como consultor de comunicación para empresas, pymes y negocios. Es fundador de su propia agencia de comunicación en Alicante, que se llama Comunica Alicante. Ponente y conferenciante en cursos y charlas sobre medios, comunicación y redes sociales. Es premio Reina Sofía de la Fundación para la Atención de las Toxicomanías de Cruz Roja por la campaña Que no te enganchen y su uso de las nuevas tecnologías de la información. También es asiduo participante en tertulias de actualidad en medios radiofónicos y audiovisuales como Copia Alicante. Hoy nos va a hablar de consejos para que tu empresa aparezca en los medios de comunicación. Recordaros a todos que se va a grabar, que se graba la conferencia y que la colgaré luego en la página de Business Topics para que la veáis cuantas veces queráis. Y que todas las preguntas que os vayan surgiendo durante el webinar las podéis formular mediante la herramienta al final y yo se las leeré todas a Iván. Bueno, pues ya no le robo más tiempo. Iván, cuando tú quieras, Hola, conectas ¿qué el tal? micro y para adelante. Buenas tardes, Vanessa, ¿me escucháis? ¿Se me escucha? Te escucho perfectamente y Sí, supongo que los perfecto. demás también. Pues todos los demás. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a todos la presencia, el dedicar estos minutitos pues a escuchar lo que vamos a ver. Como bien ha presentado Vanessa, pues bueno, vamos a atender algunas de las cuestiones importantes a la hora de hacer que nuestros proyectos, nuestra comunicación, nuestra empresa aparezca en medios.
en prensa y otros medios de comunicación. Y deciros ante todo que, bueno, que esto forma parte de la asignatura que por suerte tengo la oportunidad de impartir desde hace algún tiempo en Fundación Business School, en el máster de marketing digital, y en el que lo único que hago es intentar reflejar pues la experiencia, mi punto de vista, que a lo largo de los años pues he tenido tanto como periodista al otro lado de los medios donde he trabajado como periodista, y ahora pues desde el otro, que es totalmente lo contrario, ¿no? Pues desde empresas y distintos proyectos pues para tener ese contacto con los compañeros pues para intentar hacer esa comunicación inversa. Bueno, pues vamos a ir un poquito rápido al principio para que nos dé tiempo, porque como os he dicho, esto forma parte de la presentación que normalmente vemos en clase con un poquito más de tiempo, pero para que así vayan quedando algunas de las ideas fundamentales, ¿vale? Todos tenemos en la mente que es un periodista, ¿no? A lo largo de nuestra vida hemos visto diversas situaciones, hemos leído mucha literatura, visto mucha filmografía, ¿no? Tenemos algunos ejemplos claros de series de televisión, algunas de ellas españolas, la vemos aquí a la derecha, ¿no? Esa serie que se dice muchos estudiosos por la que muchos de ciertas generaciones, entre los cuales me incluyo, pues llenamos las facultades de ciencias de la información en un momento dado, una profesión romántica, una profesión muy atractiva, investigación, ritmo frenético, contacto con la actualidad, ¿no? Esa es la imagen que tenemos del periodista, ¿no? Y que tenemos grabada cuando pensamos, la tenemos idealizada y a la que muchos pues en algún momento nos hemos querido parecer, aparte de referentes reales, ¿no? De los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad, lamentablemente, hoy en día nos lleva a otro lugar, ¿no? Frente a esto nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? Pues desgraciadamente, por lo que algunos teóricos denominan la tormenta perfecta de los medios de comunicación, nos encontramos con que el desarrollo de la profesión ha cambiado muchísimo hasta el punto de tener periodistas que se dedican a multitud de tareas, un modo de multitarea que si bien ha alcanzado a muchísimas otras profesiones, en este caso es mucho más intenso. Gente dedicada a hacer de todo en todo momento, cogiendo el teléfono, escribiendo, y luego lo que se llama también ese periodista multimedia, ¿no? Ya no solamente un periodista dedicado a un solo formato, sino que la irrupción de Internet lo que ha propiciado ha sido que mientras que antes un periodista se dedicaba a su medio a escribir para el día siguiente sacar su edición impresa o bien en su radio o televisión para hacer su programa, actualmente, salvo casos que están cambiando y con no poco esfuerzo, pues tienen a lo mejor una división solamente dedicada a ello, pues tienen que atender también la edición en Internet con los ritmos de actualidad. Esta viñeta de Forges lo ilustra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dice, papá, he conseguido un trabajo. Dice, ¿de qué? Dice, no lo sé, ¿no? Y bueno, pues como broma, aquí vemos, lleva una cámara, lleva diversos artefactos sin que ninguno sepa lo que es, sin centrarnos en la profesión. Bien, pues este es el periodista al que nos vamos a encontrar cuando queramos comunicar desde una empresa, cuando queramos entrar en contacto con ellos, tenemos que tener en cuenta esto que acabamos de decir. También tenemos que tener en cuenta cómo ha cambiado el contexto social y económico dentro de los medios, pues con redacciones cada vez más mermadas, con menos gente, esa poca gente haciendo cada vez más cosas. Esta curva la indica, ¿no? El estudio de empleabilidad de los últimos años, cómo ha ido cayendo en picado el número de periodistas que actualmente tienen trabajo. Y datos como uno de los últimos de la EPA, concretamente de julio, en que ya se hablaba de 31.800 periodistas, 3.500 más que hace un año, pero el problema no fue el año anterior, sino que el año anterior también hubo más y el año anterior más, con lo cual se van acumulando y cada vez hay más periodistas en paro y los que se quedan pues tienen que asumir muchas de las funciones que se presuponen que tendrían que hacer entre ellos. El resultado, pues lo que decíamos anteriormente, más tareas para el periodista, más horas, menos tiempo, menos dedicación a temas propios, a esa investigación, menos concentración a la hora de sufrir múltiples interrupciones, más estrés y, bueno, pues, lógicamente menor salario, lo que propicia en algunos casos pues que nos encontremos también con un alto índice de burnout, de trabajador quemado, de gente que no termina de estar dentro de la profesión pues tan a gusto porque no encuentra esa realización que en un principio buscaba, ¿no? Bien, pues esta es la radiografía del periodista al que nos vamos a enfrentar en la mayoría de los casos cuando queramos comunicar, cuando busquemos esa entrada a los medios de la información que hemos creado para nuestra empresa. Sin embargo, también hay que decir que hay esperanza, ¿no? Hay datos claros que dicen que sí, que las redacciones, los medios tradicionales se vacían
Pero el periodismo no para de crecer, todos lo sabemos y muchos de los que estáis ahora mismo ahí escuchando, pues lo sabéis porque tenéis vuestros propios proyectos, emprendedores en Internet, incluso algunos de ellos destinados a la comunicación, blogs, redes sociales, de tal forma que también ha cambiado a las audiencias, al objetivo al que nosotros nos dirigimos como comunicadores, como responsables de comunicación de las empresas. Antes buscábamos entrar en prensa, entrar en medios tradicionales y, sin embargo, ahora encontramos este reflejo, lo que se denomina el modelo peso, en este caso, bueno, pues el gráfico está extraído de Massey, en el que tenemos estos 4 círculos, hay uno añadido con respecto a otros teóricos, pero hablamos de los medios propios, es decir, los medios que nosotros tenemos para difundir nuestra información, es decir, como comunicación corporativa podemos tener nuestros canales, que bien puede ser nuestra web, nuestro blog, canales más tradicionales como nuestros propios boletines, nuestras propias revistas, esos medios pagados en los que directamente hacemos publicidad, de lo que hacemos esas campañas pues, para ganar presencia, y los medios ganados en los que, gracias a la información noticiable que consigamos colocar, que los medios consigan reflejar nuestra, pues hacemos esa publicity tan valorada, ¿no? Eso que están diciendo, esa prescripción que estamos logrando y que lo está diciendo además alguien con autoridad, como puede ser un medio de comunicación. También tenemos, porque hay diversas teorías que hablan de que es un medio propio, ¿no? Y los medios, los share, los que en este caso tendríamos el social media, donde compartimos también información, pero claro, tenemos que pensar y caer en la cuenta también cuando hacemos comunicación corporativa que estos medios, al fin y al cabo, no son nuestros. Seguramente todos conocemos a alguien que en algún momento se ha encontrado con algún problema, pues por mala praxis o incluso técnicamente, pues que ha visto mermadas alguna de las posibilidades de sus cuentas en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, ¿no? Al fin y al cabo son empresas que están expuestas a que puedan ser absorbidas, a que puedan cambiar su política y toda esa granja de seguidores que tenemos, todo ese número de seguidores los podemos perder, ¿no? Por lo tanto, también se incorpora este nuevo gráfico. Hecha esta pequeña introducción, creo que podemos empezar a hablar de qué podemos hacer para hacer noticiable la comunicación de nuestra empresa. Quiero dejar claro que todos son puntos de vista y son ejemplos de mi trayectoria. Espero que os sirvan. Son consejos, pero en ningún caso va a ser una guía ni va a ser un decálogo que se tenga que seguir a rajatabla. Puede haber muchísimas otras formas de hacerlo, ¿no? Pero yo voy a intentar desgranar algunos de los casos prácticos con los que me encuentro en mi día a día y cómo intentamos pues, afinar lo máximo posible para conseguir esa presencia en los medios. Una de las cuestiones fundamentales es el mail, ¿vale? Sigue siendo todavía el mail la puerta de entrada principal a cuando lanzamos una noticia de prensa, hacemos una comunicación, entramos en contacto con un periodista, sigue siendo esa puerta de entrada a través de la cual recibe la información que nosotros mandamos. Esta es una bandeja de entrada real, es una captura de pantalla de cuando yo estaba concretamente en el diario ABC, ¿vale? Y nos vemos, bueno, que los tiempos pues no pueden ser más estrechos. Una delegación como la de Alicante recibía correos prácticamente con una frecuencia de no más de 2 minutos, estaban entrando continuamente correos de distintas instituciones, de distintas empresas, de múltiples remitentes bueno, que lo que estaban eran mandando notas de prensa, convocatorias y todo lo demás. Con este contexto tenemos que caer en una cosa, ser inconcretos es ir a la basura, es decir, todo lo que no sea desde el primer momento centrar lo máximo el tiro, ser lo más explícitos posibles a la hora de qué queremos comunicar. Un periodista como esos de los que hemos estado viendo al principio, que está en 1000 cosas, atendiendo el teléfono, escribiendo ya su pieza, pendiente de muchísimas otras cuestiones, en el momento en que no se encuentre atraído por lo que nosotros le estamos contando ya en el asunto del correo, tenemos serias posibilidades de que no abra el correo o de que no le preste la atención adecuada, ¿no? En el caso de que esté chequeando. No siempre se tiene abierta, se va también controlando el correo por etapas, por momentos, y bueno, pues cuando no llega de una manera bien identificada el subject, el asunto del correo, tenemos muchas posibilidades. Por lo tanto, desde este primer momento ya tenemos que ser lo más explícitos posible a la hora de poner de indicar nuestro propósito. Lo veremos también después, pero esta es la importancia del buen titular, ¿no? Cómo presentamos nuestra noticia, porque así captamos la atención y porque ahí ya tenemos que condensar, aunque tengamos que hacer los procesos oportunos y necesarios, todos los que sean necesarios, resumir los datos o hechos más importantes de la noticia. Después, si nos da tiempo, también vamos a ver algunos tips para redacción que vemos de manera más detenida en nuestra clase del máster, pero bueno, ya se puede indicar. Hacer un buen titular que resuma todos los datos para que ya lo podamos incluir desde el primer momento y sea llamativo.
Ojo, tenemos que también tener en cuenta una cosa. Tenemos que pensar qué queremos comunicar y por qué lo vamos a comunicar. Este artículo es muy interesante, encontrado en Puro Marketing, en el que habla del ego de las empresas, en el que dice algo que es muy valioso. Las marcas y sus responsables suelen creer que todo lo que hacen no solo es relevante, sino que además es siempre valioso. Y todo lo contrario, no podemos gastar balas y lo que tenemos que intentar es no caer en el spam a la hora de comunicar, a la hora de tener ese afán de entrar en los medios de comunicación, comunicar cosas que pueden ser irrelevantes y que pueden tener un efecto contraproducente. Tenemos que valorar bien esas noticias, esa comunicación y ponernos en la piel del otro. Es decir, es interesante, sería interesante si esa información nosotros la estuviéramos viendo en un medio o si no la estuviera contando alguien. Entonces tenemos que intentar siempre valorar de verdad si lo que vamos a comunicar es susceptible de ser reflejado por un medio o si simplemente, pues bueno, estamos intentando hacer pues, un tipo de publicidad que quizá no lleve a ningún sitio, ¿vale? Para ello vamos a recurrir a lo siguiente, a los valores noticia, ¿vale? Los valores noticia, esto es teoría pura de ciencias de la información o de la comunicación, son los criterios que por los que un periodista o un medio decide qué es noticia y si va a ser publicado o cómo, y la posibilidad que tiene de ser convertido en noticia y los recursos que se va a destinar a ello, ¿vale? ¿Cómo identificamos los valores noticia? A pesar de que haya gente y teóricos que dicen que todo puede ser noticia si se le da el enfoque adecuado. Podríamos enzarzarnos en un debate bastante intenso acerca de eso, pero bueno, lo cierto es que sí que podemos intentar identificar esos valores noticia de hechos que a priori pueden parecer no noticiables, pero que rascando lo suficiente y trabajándolo lo suficiente nos podría hacer llegar a alguno de estos elementos. Los elementos que convierten un hecho en noticia son muchos, son distintos dependiendo también de la bibliografía a la que recurramos, pero bueno, se pueden resumir, por ejemplo, en estos 10, ¿vale? La actualidad, la proximidad, las consecuencias que tiene el hecho para el entorno en el que nos encontramos, la relevancia personal, no es lo mismo que alguien haga algo siendo importante, siendo una celebrity o incluso una empresa, sabemos todos que hay empresas que en todo momento, cualquier movimiento que hagan aparecen en los medios de comunicación, a otras nos cuesta más, o a otras empresas les cuesta más, el suspense, es decir, cómo queda abierto un hecho para que tenga continuidad y qué va a suceder, la rareza del hecho en sí, si hay conflicto y cuáles son los actores que intervienen en él. También el sexo está identificado como valor noticia, la emoción y todo lo relacionado con progreso y tecnología, lo que tenga que ver con una evolución de nuestra sociedad, también suele ser identificado como tal y suele tener bastante interés. Lo que aconsejamos siempre es analizar el valor noticia en el que somos más competitivos en aquello que queremos comunicar. Es decir, nosotros podemos pensar que lo más importante de nuestra comunicación, de nuestra empresa, es algo que para nosotros, como veíamos anteriormente, pues lo es, ¿no? Sin embargo, yo aconsejo establecer como una especie de ranking, trabajar muy bien y establecer una valoración, puede hacerse a través de un cuadro también o a través de una hoja en la que digamos, bueno, dentro de los valores noticia, ¿en cuál soy más competitivo realmente? Y cuando hagamos esa valoración, haciendo además una serie de comparaciones o confrontaciones con otros hechos, nos saldrán 1, 2 o 3 valores noticia, pero siempre lo bueno es identificar solamente 1 o 2 en el que diremos, vale, realmente en este mismo, es en el que más potente soy con respecto a otros competidores y esto es lo que puede hacer que mi comunicación tenga más oportunidades de aparecer en los medios o que sea tenido en cuenta por alguno de los compañeros que trabajan en prensa. Es un ejercicio bastante conveniente y que no muchas veces caemos en la cuenta de hacerlo cuando queremos llevar a cabo una comunicación. Anteriormente también hablábamos de cómo estructurarlo y esto está directamente relacionado con lo que veíamos del valor noticia. Siempre es bueno que vayamos colocando esos valores noticia, esos rankings que hemos ido sacando según el valor que le damos a cada uno, poniéndolo de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia según a esta pirámide estructural que además, pues bueno, vemos ya algunos conceptos como las 5 W, ¿no? Es muy interesante y muy importante que todo comunicado responda a las 5 grandes preguntas del periodismo, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Para que toda la información quede clara y lo más pronto posible al receptor sin que se tenga que enredar en leer grandes párrafos de texto farragosos que al final lo que van a hacer es que puede abortar en su tarea de continuar hacia adelante, ¿no? Vamos uniendo cada uno de ellos para intentar hacer un contenido lo más
digerible para nuestros receptores. En este caso, al periodista. Nosotros nos estamos dirigiendo al periodista, pero como hemos visto anteriormente, también el periodista actualmente necesita que le expliquemos las cosas lo más concretas posible para que entienda el mensaje de manera directa y no tenga que emplear demasiado tiempo del que no dispone, como ya hemos comentado, de demasiado, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos ejemplos claros de estos valores noticias, cómo los podemos aplicar en casos concretos y bueno, cómo han sido aplicados y han tenido pues algún tipo de éxito, ¿no? Bueno, estamos en Alicante, Fundación Business School estamos en Alicante, sé que muchos de los que estáis conectados actualmente no, y vamos a ver algunos casos concretos también relacionados con el ámbito geográfico provincial, ¿no? Bueno, uno de ellos hablábamos de actualidad, ¿no? Es uno de los más interesantes, algo que está sucediendo en un momento concreto. Todo lo que comunicamos, pues prácticamente es algo que forme parte del análisis o de estudios un poco más profundos, normalmente siempre es algo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos una nota de prensa de Carrefour en el que, bueno, simplemente hablaba de que Carrefour Express abre un supermercado en Alicante. ¿Puede ser interesante? Bien, lo dejo a vuestro criterio, pero simplemente que una cadena abra un supermercado que es un express, es pequeñito, que puede tener su interés, pero para una ciudad, bueno, medio grande como puede ser Alicante, pues no deja de ser, podría ser una mera anécdota, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos capaces de esa información que estamos dando, unirla a la generación de empleo, unirla a la novedad, unirla a la responsabilidad social o solidaridad de las acciones que se puedan tener en cuenta y encima encontramos un nexo con la actualidad, pues podemos encontrarnos con que nuestra información puede aparecer en un diario pues, de ámbito nacional, como es ABC, en este caso su edición de Alicante, en el que hablaba de que una gran tienda ocupará el local de la Explanada donde estaba el Delfín, ¿no? Es decir, esto formaba parte de la rehabilitación de la zona centro de Alicante, en la que junto a otras tiendas aparece mencionada la apertura de la tienda, porque no lo olvidemos, no tiene que ser siempre el titular, no tenemos que ser siempre los protagonistas de manera clara de la noticia. Siempre es bueno también que aparezcamos mencionados de alguna forma como que estamos actuando o interactuando con otro tipo de cuestiones que se están llevando a cabo en ese momento, lo que se denomina la mención, ¿no? Bien de nuestra empresa o bien de el protagonista de ella, ¿no? Tenemos a los carnavales ahora muy cerca y bueno, esto ocurrió también en esta época, ¿no? Como una empresa de Alicante también tuvo la idea de crear este disfraz relacionado, pues bueno, con toda la ola de corrupción política que estaba sucediendo y que, bueno, desgraciadamente no termina. Tuvieron la idea, una buena acción de marketing de crear este tipo de disfraz, ¿no? Pues bien enviado en el momento concreto a la redacción, pues tuvo el interés del periodista, en este caso era yo, de manera que apareció publicado y de aquí, pues bueno, pues saltó a todos los medios de comunicación nacionales, ¿no? Este es un ejemplo claro de la unión con la actualidad. Si este disfraz quizás se hubiera mandado en otro momento, si se hubiera mandado este comunicado en julio o en noviembre, no estaba relacionado con el momento en el que nos encontrábamos, en el que estaban cerca los carnavales, estábamos también en un momento en el que había una oleada importante, ¿no?, de nuevas imputaciones y demás, y todo creó el clima oportuno pues para que confluyeran esos valores noticia y tuvieran el interés adecuado para que aparecieran. Hay que tener muy en cuenta los tiempos y la actualidad, no solamente la que está relacionada con nosotros, sino qué está ocurriendo en los medios, para que nosotros podamos encontrar la posibilidad de que el periodista relacione ese asunto con lo que nosotros queremos hacer. En este caso es muy reciente, este caso es de hace un par de semanas, el de la unión con la actualidad, bueno, pues como una óptica de Málaga, una simple óptica, gracias también a una buena acción de marketing. Hay que tener en cuenta que también el marketing está muy detrás. Los hechos noticiables no es que se puedan fabricar, pero puede contribuir el tener esa iniciativa de llevar a cabo alguna acción determinada para aparecer en los medios, ¿no? Ellos tuvieron la idea de, bueno, pues futbolísticamente había habido algún problema arbitral con el equipo de la ciudad y simplemente dijeron, vamos a dar una revisión para todos los árbitros. Bueno, pues de la prensa local también saltó a los medios de comunicación, quizá algunos lo hayáis visto, los que sigáis las noticias deportivas en noticieros de ámbito nacional, ¿no? La diferenciación, muy importante, esto está relacionado con lo que veíamos anteriormente sobre cómo estructurar las noticias y cómo titular, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo cuando un estudio, y esto es muy común también cuando empresas de ámbito nacional lanzan notas de prensa sobre estudios en los que, claro, van segmentando para distintas provincias, distintos ámbitos geográficos y van contando simplemente las variaciones, las fluctuaciones que ha podido haber en un determinado mercado. No es lo mismo decir que el precio de los alquileres en Alicante cae un 1% que hacer esa comparación de la que hablábamos anteriormente y decir que Alicante es la ciudad de España donde menos cae el precio del alquiler. Seguramente este segundo titular es mucho más atractivo para un periodista. Lo debemos tener en cuenta cuando nosotros elaboramos esa información, para que no quede como algo demasiado general, demasiado generalista, y sin embargo podamos ir a algo mucho más concreto que va a hacer noticiable nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, todas ellas en una: progreso, proximidad, actualidad, consecuencias. Esto es una empresa alicantina que bueno, pues tiene una buena estrategia de comunicación y que se dedica a la rehabilitación de edificios. ¿Rehabilitar edificios puede ser noticiable? Bueno, pues dependiendo de cuál sea, ¿no? No es lo mismo simplemente decir estamos rehabilitando un edificio en tal calle que un edificio emblemático situado en toda una explanada de Alicante, que tiene unas consecuencias relacionadas con el sector, que tiene unas consecuencias relacionadas con cómo se está rehabilitando el centro, cómo se está modernizando. La proximidad a los medios que nos estamos dirigiendo, pues posibilita que todo un diario como, por cierto, un saludo a todos mis compañeros, la edición de La Verdad de Alicante lamentablemente dejó de funcionar hace unas semanas, pero bueno, dedique una página entera a tratar este tema en profundidad para analizar todos estos valores noticias de lo que estamos hablando. Este es otro ejemplo de una nota de prensa precisamente de la que se hacen eco todos estos medios y algunos más, pues también radios y televisiones, ¿no? Bueno, un emprendedor alicantino, concretamente Diego Salinas, que gracias al desarrollo de su startup, de una app que usa técnicas de videojuego para conseguir hábitos de vida más saludables, esos valores noticias concretamente identificados, pues bueno, permiten que tenemos por aquí pues la tecnología, tenemos la salud, tenemos además que es un emprendedor alicantino que ha conseguido aparecer entre los primeros de todo un proyecto como puede ser Lanzadera, 4 o 5 valores noticia que todos ellos bien combinados hacen que los medios a través de un comunicado pues contemplen el interés del proyecto. Algunos más, ¿no? También relacionados con cómo se le puede dar la vuelta. En este caso también, pues la clínica Cuna, también situada en Alicante, cómo, pues bueno, a través de un comunicado habla de cuántas mujeres al año reciben la prestación de maternidad en Alicante. Vale, es un número que contrastado o comparado con otros pueden ser más o menos, da una idea también de cómo se mueve de cómo se mueven los datos en este sector en concreto y, sin embargo, aquí tenemos un ejemplo también muy claro de lo que decíamos antes, ¿no? En el diario ABC. Alicante es una de las ciudades idóneas para tener hijos por las horas de sol y la vitamina D. Bueno, ¿mejor o peor que otras? Pues seguramente habrá muchas otras, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que gracias a esa información que proporcionamos, gracias a esa nota de prensa que incluía declaraciones de expertos en los que hablaban porque estaba directamente relacionado, el periodista de ABC, en este caso, hace unos muy poquitos meses, pues se hace eco de la información dándole un enfoque propio que a él le sirve para dar una información distinta a los demás y que, bueno, pues que tiene cierto interés para su audiencia, ¿no? Con valores noticia, pues como esos datos de los que hablábamos, la proximidad, la actualidad y la salud. Pensad que los datos siempre son muy importantes, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo después a mirarlo, pero los datos, tener un termómetro, algo que indique cómo se mueve algo, cuál es la fluctuación, cuál es el funcionamiento, siempre va a dar al periodista, le va a dar mucho más valor para que ellos puedan trabajar haciendo comparaciones o teniendo al menos una medición concreta sobre lo que estamos contando. Siempre tenemos que arroparlo con datos para reforzar las tesis que nosotros estamos indicando, ¿vale? A tener en cuenta, y a modo de resumen, pues lo que hemos dicho, el periodista recela de lo excesivamente publicitario, o sea, no podemos comunicar simplemente por comunicar. Lanzamos este nuevo producto porque sí, o a partir de ahora rebajamos nuestros precios y nada más, ¿no? Para eso recurriríamos a la publicidad. Necesitamos contextualizar y dar información de valor. Tener en cuenta que los tiempos de producción y de las redacciones cada vez son mayores, el periodista rehuye de lo excesivamente farragoso y que implique más trabajo, por eso nuestras notas tienen que estar bien trabajadas, tienen que estar bien estructuradas para intentar que le sea lo más sencillo posible manipularlas y tocarlas o editarlas cuando tenga que meterlo en su respectivo gestor de contenidos. La estructura piramidal para ello, y que los datos y declaraciones estén bien estructurados y destacados, para que también sea posible identificar lo mejor posible la información.
Otros aspectos. Hablamos de medios de comunicación, pero también tenemos que pensar que hoy en día pues, tenemos la capacidad de lograr repercusión gracias a blogs, a redes sociales, incluso a creadores de noticias. No todo es prensa, ¿eh? Podemos trabajar también enfoques determinados para ámbitos especializados. Que así captamos la atención de nuestros potenciales clientes, que conseguimos viralidad del contenido cuando entramos en un medio de comunicación, porque gracias a eso que hemos visto antes de los medios, de los media, de redes sociales, de blogs y demás, pues tenemos la posibilidad de que llegue más lejos que nunca y que la comunicación perfecta es medios ganados más medios propios más medios pagados. Es decir, tenemos que intentar tener presencia en los tres para que así consigamos que comunicar de la manera más perfecta posible lo que nosotros queremos decir de nuestra empresa. Mismo contenido, muchas formas. Tenemos que hacer ese ejercicio. Cuando tenemos una comunicación, cuando tenemos un hecho novedoso, podemos buscar particularidades de la noticia que, dependiendo de la audiencia a la que nos dirijamos, puede hacer variar el mensaje, ¿no? Balearia retoma la conexión diaria de alta velocidad entre Denia y Formentera. Sin embargo, luego podemos hacer un titular para otros medios o para otro segmento de público en el que digamos que hace excursiones de un día entre Denia y Formentera por 50 euros. Eso es lo bueno que tiene también, que el mensaje lo podemos adaptar y es un buen ejercicio dependiendo a la audiencia a la que nos vayamos dirigiendo o al medio al que nos vayamos dirigiendo. Periodismo, comunicación corporativa y marketing y publicidad, pues bueno, hoy en día están más unidos que nunca, por eso tenemos que intentar trabajar muy de cerca, lo más unido posible a los distintos departamentos para llevar a cabo acciones conjuntas y que todos seamos capaces de trazar la estrategia más productiva para nuestras intenciones. Y bueno, como muchos normalmente preguntan, ¿por dónde se empieza a la hora de lanzar un comunicado? Todo esto que hemos visto anteriormente, ¿a quién se manda? El problema es que no tenemos una agenda, no tenemos un listado. Bueno, pues yo aconsejo, doy aquí simplemente dos pequeños consejos, dos pequeños tips, ¿no? La agenda de la comunicación, que se edita por el Gobierno de España todos los años, la de 2016 es la que está accesible a través de este enlace, en la que están absolutamente todos los medios de comunicación y todas las delegaciones territoriales en las que podemos encontrar, pues bueno, a cuál nos conviene más dirigirnos. Y luego también es muy interesante trabajar con las asociaciones de la prensa, que también tienen a través de sus respectivas webs sus distintos listados en los que se puede encontrar esa información. Y luego, pues tenemos también la posibilidad de difundirla y viralizarla, como hemos dicho antes, a través de plataformas gratuitas, también las hay de pago, ¿vale?, para la publicación de notas de prensa, en la que, bueno, podemos discutir acerca de cuál es su repercusión, pero lo que sí que es cierto es que nos da la posibilidad de que una vez que tenemos publicado en un medio propio o hemos conseguido ese medio ganado, de que sea todavía visto por más personas, y os puedo asegurar que sí, que hay periodistas que trabajan rastreando mucho este tipo de plataformas, pues, para ver noticias o novedades que de alguna forma se les haya podido escapar. Con esto llegamos al final. Creo que teníamos media horita solamente. No sé si Vanessa nos está escuchando. Claro, Iván, aquí Sí, estoy, al otro lado. estás aquí, ¿verdad, Vanessa? No sé si tenemos preguntas. Si tenemos preguntas, pues intentamos contestarlas, y si no, pues podemos irnos a ver alguna de las otras partes de la presentación. Como he dicho, pues se hace muy difícil resumir en tan poquito tiempo esto, pero bueno, lo que tú me digas. Tengo una preguntita por aquí, un par de preguntas. Sí, venga, vamos a ellas y A ver, después ya vemos. lanzo la Sí. primera, que nos la hace Patricia. Dice, ¿alguna Patricia. plataforma ¿alguna plataforma de publicación de notas de prensa? Sí, hay plataformas. Solamente yo no voy a dar el nombre de ninguna, ¿vale? Porque basta entrar en Google y poner publicar notas de prensa o plataformas para difundir notas de prensa. Hay muchas de ellas que funcionan como eso, como lo que hemos visto anteriormente, como agregadores de noticias que sin tener un enlace externo directamente tienes la posibilidad, pues como si fuera un blog público, ¿no?, de generar ese enlace. Y bueno, ¿es publicación de notas de prensa? Sí, es la publicación de una nota de prensa. Al fin y al cabo, pues estás generando un contenido y tienes un enlace que tú puedes mover por otro lado. También existen plataformas de pago, ¿eh? Hay empresas que esto mismo que estamos haciendo, pues bueno, ellos tienen su modelo de negocio y que lo que hacen es que ofrecen a las empresas la posibilidad de aparecer en ciertos medios. Bueno, ahí ya entra la necesidad de pagar, ¿eh? Y luego también, pues lo que hay que valorar es si conviene, ¿no? Por cuál va a ser la difusión real de que te estén ofreciendo publicar una nota de prensa y que vas a aparecer en X
X medios sin tener en cuenta todo esto que hemos dicho y si en realidad estamos haciendo una inversión que va a tener una repercusión en términos de audiencia para nuestro proyecto o empresa, según con lo que estemos trabajando. Gracias, Iván. Pero vamos, Patricia, eso, busca, hay mil, y vas a encontrar 1000 posts, ¿eh? Es cuestión de elegir la que más se adecue a tus posibilidades. Genial. Perdona, Vanessa. Nada, tranqui. Otra pregunta. ¿Qué opinas de Sí. las plataformas de pago para la publicación de notas de prensa? Vale, pues creo que lo he dicho, ¿no? A ver, mi trabajo no es ese, como acabamos de decir. Yo apuesto más por trabajar bien los temas, por dar los enfoques oportunos y que si en realidad aparezco en un medio sea porque se encuentra, porque es algo noticiable y no porque estás pagando una tarifa directa. Muchos medios de comunicación ya han abierto su propio canal para difundir comunicados, pero también hace del ejercicio. Yo no voy a decir aquí nombres, pero si entráis en alguno de esos medios de comunicación que tienen ya su canal comunicados, lo que encuentras es un contenedor simplemente en el que, bueno, pues hay gran cantidad de notas de prensa publicadas de distintas corporaciones o de distintas agencias en las que, en fin, yo como lector no tengo ningún atractivo por ello, ¿no? Yo apuesto más porque el medio de verdad me esté brindando la información porque lo considera importante y porque ellos han hecho también ese filtrado. Pero el simple hecho de porque tú pagues 100, 150, 70 o bueno, la tarifa que tenga cada uno de ellos por simplemente rebotarte una nota de prensa, pues bueno, puede haber quien le interese para proporcionar ese enlace o lo puede manejar como impacto, pero yo considero, y es de lo que hablamos en esta charla y en esta asignatura en concreto, que bueno, es más interesante hacer las cosas de manera más cuidadosa para que la repercusión sea real. Gracias, Iván. Te haré otra pregunta que Nada. nos hace Alex. Dice, ¿qué tal los Sí. profesionales o empresas que se dedican a conseguirte apariciones o entrevistas en medios de comunicación? Bueno, ¿Alguna recomendación? pues yo soy o sea, ¿qué tal? Pues, ¿qué te voy a decir? Geniales, claro que sí, es que no todas las empresas tienen la posibilidad de tener un gabinete de comunicación, las empresas grandes lo tienen su gabinete de comunicación y tienen su empresa, perdón, su gabinete de comunicación, perdón, su gabinete de prensa, y es a lo que se dedican, a generar información, a procesarla y a distribuirla de manera eficiente. Hay agencias externas que a lo que nos dedicamos o profesionales que a lo que se dedican es hacer ese trabajo. Todo esto de lo que hemos estado hablando, pues bueno, crear el contenido para luego llegar a esos sitios donde una empresa por sí misma no puede llegar, ¿no? Pues bueno, igual que recurrimos a un abogado o que recurrimos a un asesor financiero en nuestra empresa para que nos asesore sobre determinados temas, pues no hay nada de malo, todo lo contrario, es muy positivo pues tener un consultor de comunicación que se dedique a gestionarte tus relaciones con los medios. O sea, Sí, ¿qué te voy a mejor, decir yo? Pues ¿qué opino? Pues que magnífico, bueno, que ojalá todas las empresas lo tuvieran, sí. hombre, mejor acudir a un profesional, ¿no? Sí, claro, yo entiendo que cuando él me ha dicho eso, ¿qué opino de los que se dedican? Pues claro, sí, si son profesionales, pues genial, claro. Pues Iván, más preguntas no tengo por ahora. Si quieres, Sí. ¿quieres Bueno, contar pues tú si algo queréis, más o nos pues despedimos? Lo que tú nos digas. yo, si queréis, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer esta parte, los que quieran aguantar, la hacemos muy rápido en 6-7 minutos en los que damos algunos consejitos para cuando lancemos la nota de prensa, ¿vale? ¿Cómo lo podemos tener en cuenta para intentar incrementar las posibilidades de éxito, si os parece? Venga, La hacemos genial, en Iván. 5 minutos y Claro. nada, y así aprovechamos, ¿vale? Adelante, Iván, todo tuyo. Quiera quedar. Voy a ver si puedo poner esto como... Ahora, reproducir desde el principio. Vale. Venga, vamos a hacerlo rápido, ya que estamos aquí. Los consejos para distribuir la nota de prensa, pues bueno, hemos visto alguno de ellos y vamos a ver ahora también ya cuestiones relacionadas con la estructura y con la redacción. En este caso, pues bueno, hablamos, este es uno de los múltiples artículos que podéis encontrar, también si queréis más información al respecto, simplemente poniendo en Google. Yo he cogido este porque me parecía bastante esquemático, pero bueno, sobre todo, tenemos que intentar eso, evitar un texto demasiado extenso y siempre contestar a esas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? Tiene que quedar todo claro, no puede quedar nada al aire y tenemos que ser lo más concretos posibles a la hora de dar toda la información lo más resumida posible. No podemos redactar como si se tratara de un anuncio publicitario, ¿vale? Para eso tenemos otros formatos, pero de lo que se trata es de dar información, no solamente publicidad, porque además lo que estamos haciendo es que, y caemos en el punto 3,
ser un poco arrogantes. Nosotros no podemos decir que somos los mejores o que nuestros productos no tienen competencia. Ya dejaremos que lo diga el periodista si es que lo cree necesario, cosa que dudo, ya digo, y si no, referirnos a hechos objetivos. No podemos tampoco incluir palabras clave y enlaces que de forma exagerada. Todos sabemos, y los que hacen marketing digital o hacemos marketing digital, el valor de un enlace, pero tampoco podemos hacer que ese sea el propósito, ¿no? Estamos buscando publicity, no lo olvidemos, y tener impactos en medios de comunicación. Para hacer ese link building también hay otros medios, ¿no? Y no olvidemos incluir la información de contacto. También nos encontramos con notas de prensa en la que cuando el periodista quiere utilizar esa información, bien para dar para dar la información en ese momento o para trabajar un tema que esté trabajando en profundidad más adelante, no se encuentra o cae en un calvario a la hora de poder acudir a la fuente, ¿no? Tenemos que intentar que todo sea lo más explícito posible, que esté de manera muy clara para que el periodista no tenga que perder tiempo en hacer ese tipo de gestiones. Lo dicho anteriormente, el error, un encabezado de mail no genérico, nota informativa, simplemente no. Vamos a poner ya el titular de la nota de prensa, de lo que queremos comunicar en el encabezado para que así el periodista lo pueda identificar de manera inmediata. El titular, subtítulo y esquema piramidal. Bueno, esta es una buena nota de Soma Comunicación, agencia de comunicación en Valencia, que trabaja muy bien estos aspectos, en la que, bueno, pues vemos claramente identificado el titular, vemos claramente identificadas dos ideas fuerza que también están relacionadas con esos valores noticia de los que hablamos anteriormente, y, bueno, pues una nota de prensa en la que se va explicando claramente lo que queremos comunicar y luego añadiendo la información acerca de la empresa y de alguno de sus responsables, pues para que pueda ser lo más fácilmente digerible. Enfoque adaptado al medio y su audiencia. No es lo mismo dirigirnos a un periódico que a una revista especializada, que a prensa generalista. Hay que tener en cuenta la línea editorial, el estilo y la sección a la que nos dirigimos, ¿no? Por eso el target, en este caso el periodista, el medio, tiene que estar también muy bien definido, porque directamente cualquier nota que mandemos de manera enfocada de determinada manera a algún tipo de medio, pues nos podemos encontrar con que directamente pues, será un fracaso y no tenida en cuenta, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo también, ¿no?, de cómo segmentar notas dependiendo de la zona. Aquí tenemos una campaña de ámbito nacional, en este caso Finvic, que es una iniciativa de Telefónica, en la que se habla, ¿no?, del proyecto a nivel nacional. Bien, pues esa misma nota, luego segmentada por ciudades, sacando esos datos que ya estaban anteriormente, hacen que tengamos más posibilidades de acceder a los medios de un sitio concreto, ¿no? Ese ejercicio también es muy positivo para segmentar territorialmente las notas y que si presentamos una campaña nacional a un medio de una ciudad, pues igual no lo tenga en cuenta, pero si les damos datos concretos y los ponemos en primer término, siempre será más susceptible de tener éxito entre el periodista que lo reciba, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, cómo pasamos de la campaña nacional a la campaña segmentada territorialmente con ese dato y bueno, pues aquí tenemos la repercusión en los distintos medios de Alicante precisamente por ese dato que se proporcionaba. Muy importante, las fotos. ¿Esto es una foto? Sí, es una foto pixelada. Tenemos que tener en cuenta que es necesaria una buena resolución, aunque los gestores de contenido ya trabajan con menos peso, pero pensad que si estamos hablando también con prensa que todavía sea impresa, lamentablemente cada vez queda menos, pero necesitan que tenga un mínimo de peso la foto y de calidad para que pueda ser publicada, que tenga un buen corte. Evitemos panorámicas o verticales, que sea lo más cuadrada posible o que sea lo más natural posible para no poner problemas al editor o redactor a la hora de poner la foto. Que no tenga retoque, sin excesivo, no, mejor sin retoque, Y, por supuesto, evitar logos, Los medios de comunicación, la mayoría de ellos, todavía los medios de comunicación importantes, todo lo que sea tener un logo o tener un anuncio dentro de una propia foto está considerado publicidad y dentro de sus libros de estilo automáticamente lo identifican como tal. Por lo tanto, no sería publicada la foto y seguramente no sería tenida en cuenta la noticia. Facilitar la labor al periodista, como hemos dicho. Bueno, digo influencer también por esos nuevos canales y toda esa gente a la que queramos darle la información, pero servírselo lo mejor posible para que pueda ampliar, pueda trabajarlo si es necesario, pero si encuentra interesante el tema que le estamos proporcionando, que con el mínimo esfuerzo siempre lo pueda difundir a su audiencia sin necesidad de tener que hacer todo esto que hemos visto anteriormente, perdiendo tiempo y cosas que seguramente le harían
le harían abortar en labor, en la labor. Enlaces al aire, ¿vale? Sí que es cierto que ponemos los enlaces muchas veces con el Anchor Test, ¿no? Pero siempre es bueno que al final, una de las fórmulas que yo utilizo bastante es que los incluya al final de la nota de prensa, ¿no? Porque así el periodista no se tiene que preocupar ni de ponerlos, ni de ver si funcionan o no funcionan, sino que se los encuentra al final y los puede incluir, ¿vale? Muy importante, los PDFs. Los PDFs causan muchísimos problemas a los redactores a la hora de cortar el texto y pegarlo en otro sitio para editarlo directamente desde el gestor de contenidos. No todo el mundo tiene además programas para manipularlos. Por lo tanto, una fórmula que yo utilizo es o hacerlo en Word o si no, directamente en el cuerpo del mensaje, en el cuerpo del mail, poner también el texto para que así no tenga ningún tipo de formato y el periodista pueda cortarlo, pegarlo y ya manipularlo a su antojo sin necesidad de encontrarse con formatos o saltos que le van a dificultar muchísimo su labor. Bueno, fuera redundancias, esto ya es cuestión de estilo y de redacción, que es la otra parte de la presentación, pero creo que no nos va a dar tiempo. Tenemos varias horas para el envío de las notas de prensa. Bueno, yo tengo identificada que más o menos entre las 10 y las 2 es una buena hora, ¿vale? Todo lo que sea ir avanzando en la jornada, las redacciones normalmente a estas horas es cuando ya están con todos los temas más o menos claros y es muy difícil que se dediquen a ver cuestiones relacionadas con comunicados y demás, ¿no? Lo más importante es por la mañana para que ellos en su organización diaria tengan la posibilidad de hacer esa previsión y puedan trabajar con tranquilidad el tema. Todo lo que sea avanzar y más a partir de esta hora es bastante probable que no se tenga en cuenta en una redacción, ¿vale? Y otra cosa importante que habéis preguntado alguna vez en clase o en otros webinars, ¿qué hacemos? ¿Llamamos para confirmar? Bueno, hay que tener en cuenta que si estamos trabajando con una persona como esta y que se tiene que dedicar a hacer todo eso, si tuviera que recibir una llamada para confirmar si ha recibido una nota de prensa, nos podríamos encontrar con esta reacción, ¿no? Bueno, todo dependerá también de la relación que tengamos con el periodista, del tema que estemos tratando, pero lo aconsejable es que si ya estamos seguros de que ha llegado, tampoco presionemos al periodista para decirle que si la ha recibido o que si le parece interesante, porque ya hemos tenido que ser capaces de que el tema sea interesante por sí mismo. Aquí hablamos de las alternativas a la nota de prensa, no todos son notas de prensa, y es la cercanía con el periodista, hacer de press relations, ¿no? Ofrecer distintos enfoques de los temas, estar cerca de ellos para ayudarle a que pueda tener material cuando está trabajando sus temas y sobre todo eso, facilitarle el trabajo y tener deferencia con él en el trato, pensando que no somos los únicos que estamos todo el día pensando en cómo podemos hacer visible nuestra empresa. Y lo más importante, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, una de cal y otra de arena, hacer la mezcla buena. Quiero decir, hay que tener en cuenta que no podemos aparecer en los medios solamente porque sí. Tenemos que coordinar todas esas acciones que hemos visto anteriormente con nuestros departamentos de marketing, con nuestros departamentos de publicidad y pensar acciones que hagan oportuna, que creen oportunidades y que creen posibilidades de que los periodistas estén pendientes de nosotros y que puedan conocer nuestro producto, ¿no? Pues desde ofrecerles muestras, de organizar blog trips o viajes de prensa, de tener influencers, organizar eventos y cosas que hagan que, bueno, pues que los periodistas puedan encontrar más motivos todavía para que nuestra información sea contextualizable y tener pues excusas pues, para poder entrevistar a alguien famoso, poder probar algo, contarle algo, ir a algún sitio en concreto donde puedan sacar información, etcétera, etcétera, para que puedan tener de primera mano esa información. Y luego pues tenerlo en cuenta también en el plan de medios, ¿no? Los banners, el patrocinio de secciones y bueno, hablábamos antes de publicación de comunicados en esas plataformas, hay otros medios en los que bueno, dentro del plan de medios pues también se puede contemplar una pequeña partida para que podamos tener más cabida en esos medios de comunicación si nuestra empresa es fuerte o bueno, por lo menos tiene posibilidades de llegar a ese punto. Pues, Vanessa, supongo que he corrido mucho, me he liado un poquito más de lo esperado, pero por mi parte yo podría seguir hablando todavía, pero entiendo que todos tenéis muchas cosas que hacer. No te preocupes, Iván, te hemos entendido, te agradecemos esta segunda parte con la que no contábamos y nos ha encantado. Nada, ya sí que es verdad que ya no tenemos más tiempo para seguir porque los webinars son algo cortito, que hacemos justo después de comer y antes de volver al curro. Hay que seguir. Exacto, hay que seguir con la faena. Nada, os recuerdo que lo voy a colgar, que se ha grabado todo. Gracias por estar con nosotros, público, y gracias por estar con nosotros, Iván. Nada, cuando quieras repetimos o hacemos una segunda parte de y nos cuentas muchas más cosas interesantes como las que nos has contado hoy.
De acuerdo, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar pendientes y aquí tenéis mis datos para lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Perfecto, y si no, que me escriban a mí por correo y yo les mando tus direcciones por si no las han podido Perfecto, apuntar o cualquier cosa. De todas sin maneras, tu problema, bio está en la web de Foodness en Business Topics, ahí lo tienen todo. sin problema. De acuerdo, Vanessa, muchísimas gracias. Genial. Iván, gracias a ti. Un abrazo a Hasta todos. luego, hasta otra, adiós a todos.